Bueno, y precisamente ahora estoy en su pleno centro, en la parte vieja. Aquí mismo, esta es una piedra, se ven los 5 picos de los edificios más importantes. Ahora os voy a enseñar todo esto, porque se dice que si ves todos estos picos, pues puedes pedir un deseo. El primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El protagonista indiscutible de la Reichsplatz es el imponente ayuntamiento, con una torre de 64 metros, rematada por la veleta del viejo Tomás, que es un símbolo muy querido por los habitantes. El interior del edificio es impresionante. Vamos a dar otra mirada a la plaza principal que fue antaño lugar de mercaderes y comerciantes y actualmente alberga numerosos bares, restaurantes y terrazas. Un sitio interesante para visitar es la farmacia más antigua de Europa. Si te duele el estómago, tienes un sapo. Y si cabeza, pues un murciélago. Las recetas de medicina antigua. La Puerta de Viro, una de las puertas de acceso a la ciudad, coronada por 2 torres. Los típicos restaurantes como Pepper Shack o The Hansa nos trasladan a la Edad Media y, por supuesto, a probar las almendras tostadas. Vamos a la parte alta de la ciudad, Otampea. La Catedral Alexander Nevsky, el edificio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fue construida con inspiración rusa a finales del siglo XIX. Frente a la catedral está el Parlamento. El castillo Tampea se levanta en lo alto de la colina del mismo nombre. Una alta torre Pic Hermann, uno de los emblemas de la ciudad. Plaza de la Libertad está presidida por una gran cruz y es todo un símbolo de la independencia de Estonia. La torre Kiekendekock esconde túneles históricos sin igual. Comenzaron siendo un lugar desde el que espiar a los invasores, luego fueron refugio antiaéreo y en los 80 zona de marcha movida. Hoy, toda una atracción de la capital. En la torre Kiekendekock empieza un fascinante paseo por las fortificaciones históricas de Tallinn. La iglesia de San Nicolás es una iglesia medieval, originalmente construida en el siglo XIII. La colina de Tampea es ideal para disfrutar de unas vistas fantásticas. Hay varios miradores, pero los más bonitos son el mirador Kohu con vistas al barrio medieval y el mirador Petkuli con su dueña gaviota. Desde ahí se ve la muralla y las torres, la iglesia de San Olaf y el puerto a lo lejos. Disfruta del paseo por la muralla. Cierra los ojos. Imagina que estás en la Edad Media. La calle Pic con la torre de Margarita la Horda, las 3 hermanas, las casas medievales más antiguas de Tallinn. Las vistas desde la iglesia de San Olaf en la Edad Media fue el edificio más alto del mundo con 159 metros. El edificio que albergaba la Hermandad de los Cabeza Negra con su fantástica puerta. El Museo de Mazapán y la fábrica más famosa de aquí, Kaleo. La iglesia de Espíritu Santo, que luce un bonito reloj que dicen que es el más antiguo de Estonia.
El pasaje de Santa Catalina. Este lindo callejón está lleno de comercios y talleres de artesanos. Salimos del casco viejo para ver un barrio creativo de Rotterdam. Las antiguas fábricas se convirtieron en una de las zonas más modernas de la ciudad. Damos un buen paseo y llegamos al Palacio Cadriorg, que alberga actualmente una galería del arte. El auditorio del Festival de las Canciones, un auditorio al aire libre con aforo para 75.000 espectadores. Terminamos en la hermosa zona de Pirita con la estatua de la Sirena y con playas muy extensas.